Bienvenidos a una nueva semana de Pascua, este segundo lunes de Pascua. Nosotros hoy estamos reflexionando en esta semana sobre la Divina Misericordia. Recuerde que el Santo Padre, su Santidad Juan Pablo II, instituyó el segundo domingo de Pascua como el Día de la Misericordia, y hoy lunes, que comenzamos o seguimos ya en esta Semana de la Misericordia, pues les invito a su programa número 117, donde se nos habla la palabra de Dios, cómo la gente se ponía a orar y Dios les respondía con la manifestación del Espíritu Santo. Hoy vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles, que es la obra lucana, donde se nos describe el camino de la iglesia, de los primeros discípulos de Cristo que, dejando su nombre del nuevo camino, se transforman en las varias comunidades que componen el cuerpo místico de Cristo, que San Pablo le nombrará miembros vivos o piedras vivas de nuestro Dios y Señor, que ha resucitado para incluir y congregar a todos los hijos de Dios dispersos. Por eso hoy en Hechos capítulo 4, 23 al 31, se nos dice cómo se pusieron a orar y quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron la palabra de Dios con valentía. El Salmo 2 se nos dice: dichosos los que esperan en el Señor, y se habla de ese conflicto que había entre los enemigos, pero que se hacen amigos con tal de estar en contra de Dios y de su Mesías. Pero de nada les vale a esas naciones y a Israel, porque Dios, le guste a quien le guste, irrumpe en la historia, entra en la historia, hace la historia, cambia la historia. Transforma este mundo de un mundo antes y después de Cristo. Por eso en el Salmo 102 habla de cómo las naciones se alían y se ponen de acuerdo entre Herodes y Pilato para dar muerte al Mesías del Señor, para estar en contra de Dios, pero de nada les vale, como vamos a escuchar. También hoy vamos a reflexionar sobre sobre el Evangelio de Juan, capítulo 3, 1 al 8. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es simbolismo o significado de lo que es el bautismo, el uso del agua, pero también la fuerza de la palabra o del Espíritu Santo, ya que nosotros vamos a distinguir entre varios tipos de bautismo, como se los explicaré enseguida. Escuchemos pues Hechos capítulo 4, 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron libres, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, esto muestra que la obra lucana del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles muestra cómo hay una continuidad entre la vida histórica de Jesús en la carne o como ser humano y la vida de fe o de Jesucristo resucitado o de la iglesia. ¿Cuántos estudiosos en las escrituras o exégetas quieren ver una contradicción o una separación total, como si una cosa no tuviera que ver con la otra? De ninguna manera.
El verdadero cristiano católico sabe que el Cristo de la fe es el mismo Cristo o Jesucristo de la historia y que no tiene por qué separarse un dato del otro. Si creemos que Jesús realmente existió, también tenemos que creer en su poder de hacer milagros y de seguir haciéndose presente, vivo y activo a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. No es uno que vivió hace 2000 años, otro que lo predicaron los apóstoles y otro Jesús que lo predicamos en las iglesias. No, no, no. Es el mismo hombre, Dios y Dios hombre. No hay ningún otro que le podemos llamar hombre Dios más que a Jesús de Nazaret, y ningún otro al que le podemos llamar Dios hombre más que aquel nacido de la Santísima Virgen que lo presentó Juan el Bautista, vivió entre nosotros, fue ejecutado como si fuera un criminal, pero Dios lo justificó, lo levantó, dio señales de que Él tiene poder, porque las fuerzas de la muerte no pueden nada contra el autor de la vida, como diría el primer querigma apostólico o petrino, con ese anuncio de decir: nosotros creemos firmemente que lo que Dios ha obrado en el Nazareno no tiene igual. Es único evento que no se puede repetir, y sin embargo a lo largo de la historia, por medio de los sacramentos de la iglesia, la liturgia, no es una repetición de aquel evento único, sino una extensión a lo largo de la historia de aquello que sucedió ya casi un poquito más de 2000 años. Escuchemos pues lo que nos dice este salmo, que es respuesta a esa predicación de los apóstoles. Salmo 2: dichosos los que esperan en el Señor. ¡Aleluya! ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra, los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. Lo mismo que citó San Pedro en su sermón, en su querigma. Diciendo estos enemigos de Dios y su Mesías: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. El que vive en el cielo sonríe, Dios. Desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Eso dice el Salmo 2, describiendo la victoria con la que el Señor logró machacar a sus enemigos, empezando por Satanás y todos los que le siguen, creyendo que Dios iba a abandonar al ser humano, Adán y Eva y sus descendientes, a la suerte de los ángeles caídos. No, hermanas y hermanos, para eso vino Jesucristo, para redimirnos y para que por la fe volvamos humildes y honestos, con toda sencillez, al que nos puede salvar, al único nombre bajo el cielo y sobre la tierra que se nos ha dado, por el cual podamos ser salvos. Por eso ahora vamos a escuchar el Evangelio en estos días, que significa la gran noticia que aquel hombre condenado a muerte, y no solo condenado, sino ejecutado, sepultado, la muerte no podía retenerlo más en sus garras, sino que se levanta triunfante, haciendo a un lado a los soldados, esa piedra pesada y toda la incredulidad de la mente humana, para que de una vez por todas se sepa que contra Dios nada ni nadie. No se puede vivir sin la presencia de Dios, pero mucho más no podemos vivir ignorando lo que la justicia de Dios ha manifestado a su siervo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Escuchemos lo que nos dice Marcos 16, 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a los discípulos
que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Mis hermanas y hermanos, el evangelio de Jesucristo es nada más y nada menos ese querigma o anuncio de la gran noticia, la más grande de toda la historia humana, que un hombre de entre los muertos se levanta, el primero de entre los muertos, para darle la vida a todos los que en su nombre mueran. ¿Cómo morimos todos en el nombre de Jesús? Por medio de las aguas del bautismo. El agua que por un lado simbolizó la muerte del diluvio y que purificó el mundo entero, hombres y animales, de tanta corrupción, pero que por el arca de Noé, símbolo de esa nueva tablita de salvación que es la iglesia, y por medio del bautismo en la iglesia nosotros podemos ser salvos una vez más de la corrupción de este mundo para empezar una vida nueva. Por eso, mis hermanas y hermanos, hoy no podemos ignorar que Jesucristo ha sido aquel que se ha hecho hombre y cuya palabra tiene el mismo valor que la palabra del Padre Celestial por la fuerza del Espíritu Santo, y que la palabra de Dios no puede ser encadenada, sino que seguirá adelante como un agente vivo y activo. Por eso hablamos de este programa como Nuevo Día, por el día de ayer, que es el primer día de la semana y también el primer día del año para todos los creyentes de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo resucita el domingo, el día después del sábado, que es el día central para la fe judía de nuestros padres en la fe, y el día viernes, que es el día santo para nuestros hermanos y hermanas de fe musulmana, ya que el Corán les indica que el viernes deben hacer la adoración a Alá, a Dios, y todos los que creemos en el único Dios verdadero, bien sea Alá, bien sea el nombre del Señor o Adonai, o también el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo y único Dios que ha manifestado todo su poder en la historia para que usted, si quiere ser salvo, participe activamente de la palabra litúrgica de Dios, que domingo tras domingo se nos da en la Santa Misa. Cada domingo, pues, aquí lo esperamos, el sábado en la noche, si usted está ocupado el domingo, y a las 7 p.m, el domingo a las 11 de la mañana, que es esa misa que en vivo puede participar aquí en Monte Carmelo, pero que también puede participar por Facebook con un link que se hace para que se conecte a YouTube, por favor, a las 11 de la mañana, y a la 1:30 podemos tener una misa más cada domingo. Aquí los esperamos y que Dios los bendiga. No se les olvide ordenar estas películas que nos traen en familia. Puede ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, Recent de Joseph Fiennes, y también del Gran Milagro, en el que a través de la confesión y de la Santa Misa continúa o se extiende el misterio de la redención o de la salvación para cada alma, pero para toda la comunidad, a través de los sacramentos de la Iglesia, el Santo Rosario, la devoción a la Santísima Virgen, como en los 25 misterios que hay, pues repasamos todo. Es un compendio del Evangelio, diría San Juan Pablo II, la Santa Biblia. Pueden ordenar Biblias o rosarios o películas aquí con su servidor, el Padre Joaquín, a mi correo electrónico padrejoaquinevangeliza@gmail.com, como lo ven en pantalla, o también llamar a la iglesia de Monte Carmelo al 559-264-2587, y también pues puede mandar sus donaciones si gustan, o pedir también, si quieren que les mandemos por correo, nos mande su donación de gastos de envío, pues a mi P.O. Box, que es P.O. Box 12131, Fresno, California, código postal 93776. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana a la misma hora desde las 7 de la mañana. Gracias.